Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda León, estudiante de la carrera universitaria en Mercado y Publicidad. En este video voy a explicar la solución a los puntos 2, 3 y 6 de la actividad número 2 de la materia estadística descriptiva. Para este ejercicio utilicé la herramienta Excel y utilicé una encuesta para la recolección de los datos de acuerdo a lo instruido por el docente. Debíamos recolectar 90 datos para realizar la muestra. Aquí estoy mostrando en el libro 1 los datos que se recolectaron a partir de la encuesta, en donde dejo también el enlace para que el docente pueda entrar y validar la encuesta que fue creada por mi persona. Aquí podemos observar todos los datos recolectados con cada una de las personas que participaron en la misma, amigos, familiares, amigos de mis amigos, y así pues ellos mismos me colaboraron en la rotación de esta encuesta para la recolección de mis datos. Bueno, yéndonos a la tabla de frecuencias, que es el punto número 2 de la guía en donde me decía que en una hoja, en un libro de Excel, construyera una tabla de frecuencia a partir de los datos recolectados, creando una tabla de frecuencia para cada variable, para la variable edad, para la variable peso, para la variable estatura y para la variable número de veces que se acudió al servicio médico en el año anterior. Para crearla, lo que primero hice fue descubrir el intervalo, el máximo de los datos, el mínimo de los datos, el rango y la amplitud. Para cada una de las variables hice pues un cuadro en donde pues me mostraba el máximo y el mínimo de cada una, el rango. El intervalo no cambiaba porque pues digamos que la muestra eran pues 90 datos para todas las variables. Em, y así pues empecé a construir mis frecuencias. Entonces, para hallar el intervalo, usé la fórmula igual 1 más 3,33 por la función log 10 entre la muestra, que pues me arrojó que el intervalo era 8. Como se ven acá, que cada uno de los intervalos. El máximo de los datos de la edad fueron 60 años, y el mínimo fueron 18 años de la muestra que tenemos acá. Para hallar el rango, entonces, se toma igual el máximo menos el mínimo, y esto nos da el rango de los datos. Y la amplitud la tomo de dividir el rango entre el intervalo, y esto me da una amplitud de los datos de 6 a 6. Entonces, para hallar los intervalos, entonces, para hallar los mínimos y los máximos de cada uno de los intervalos, entonces tomo el mínimo de los datos como inicial y a este le voy sumando la amplitud. 18 más 6, 24, 24 más 6, 30, 30 más 6, 36, y así con cada uno de los intervalos. Para hallar la clase, entonces usé la fórmula igual mínimo más el máximo dividido entre 2, y eso me da la marca de clase. Y así con cada uno de los intervalos. Para hallar la frecuencia absoluta, entonces usé la fórmula igual contar puntos y punto conjunto, entre paréntesis tomé todo mi rango, edad, mayor o igual al mayor o igual que el mínimo. Nuevamente tomo la matriz mayor Asperger que el máximo. Y esto me da 9, y así con cada uno de los intervalos.
Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, entonces inicio con mi frecuencia absoluta inicial, que fueron 9, y voy sumándola con la frecuencia absoluta para que me empiece a dar mi frecuencia absoluta acumulada. Y así con cada uno de los intervalos. Como ven, al final del ejercicio, ambos me dan 90, que es la muestra. Para hallar la frecuencia relativa, porcentaje, entonces usé la fórmula igual mi frecuencia absoluta dividida por la muestra, fijo la fórmula para arrastrar y así con cada uno de los datos. Para hallar mi frecuencia acumulada, mi frecuencia relativa acumulada, inicio con mi frecuencia relativa inicial y voy sumándola con mi frecuencia relativa para hallar la frecuencia acumulada. Entonces tomo igual la frecuencia acumulada anterior más la inicial y así con cada uno de los intervalos. Para que al final me dé el 100% de los datos. Así hice con cada uno de las variables. Y para dar respuesta a las preguntas que se nos dieron en la guía, en donde nos decía para cada una de las tablas construidas, escriba mínimo 3 análisis. Para la edad, el primero fue la mayoría de los datos concentraron en los intervalos, se concentraron los intervalos de 28 a 33 años y entre los 33 y los 37 años. ¿Qué es lo que nos muestra? Es que principalmente esta encuesta, los encuestados estaban en la edad de adultos jóvenes. La distribución es relativamente simétrica, sin valores extremos que marquen una gran dispersión en la edad. El intervalo con mayor frecuencia es de 28 a 32 años, con una proporción acumulada del 38%, lo que muestra que más de un tercio de estos encuestados se ubicó en este rango de edad. Para el peso, igual, y con la estatura, igual. Y con el número de veces que se acudió al servicio médico. Para la B, ¿existe alguna relación entre la edad y el peso con el número de veces que acudió al servicio médico? Realmente no se observó como una relación entre la edad y la frecuencia de visitas al médico, pero sí se observó que variaba en el peso, ya que pues se evidenció que las personas que tenían un peso superior a los 75 kilos eh, más de 5 veces al servicio médico en el año anterior, lo que puede derivarse a problemas ocasionados con el sobrepeso. Esto para la explicación de cómo realicé el punto 2. Para el punto 3, que eran las medidas de tendencia central, tomé, copié el libro para no pues, borrar estos datos que ya estaban creados y organizados. Mantuve pues la tabla en donde eh, encontré los datos iniciales y también dejé los intervalos que pues igual ellos no cambian. Para hallar la media de todos los datos, utilicé la fórmula promedio, igual promedio, entre paréntesis mi rango, que era la edad, e igual. Para la mediana, utilicé la fórmula igual mediana, entre paréntesis mi matriz, y la mediana me mostró que eran 33 años. Y la moda, utilicé la fórmula igual moda.varios, entre paréntesis mi matriz, y la moda fueron 28 años. Estas fórmulas instruidas en la sesión sincrónica por el docente. Y así con cada uno de los datos, con cada una de las matrices, utilicé esta misma fórmula. Este punto
me daba que debía explicar con mis palabras cada una de las respuestas encontradas, concluyendo que en promedio los encuestados tenían 35 años, principalmente, como ya había indicado, formado por adultos jóvenes, que pues son pues la mayoría de personas con las que frecuento, pues que mi edad son 31 años. Para la mediana, eh, se indica que la mitad de los encuestados tienen aproximadamente entre 33 años o más, lo cual confirma que el grupo se agrupa en edades cercanas a los 28 años. La moda da como resultado 28 años, lo cual nos muestra que es la edad más repetida, mostrando que hay varios encuestados en esta etapa de la vida. Para el peso, igual el promedio de los encuestados está entre los 68 kilos, lo que corresponde a un valor intermedio entre un rango saludable. La mediana me da como resultados también 68, que es la mitad de los encuestados que pesan este peso, valga la redundancia, lo que indica que pues, es un peso eh, frecuente en los encuestados. Y la moda eh, fueron 60 kilos, que lo que nos indica es que varios individuos comparten este mismo peso. Para la estatura, lo mismo, nos indica que los participantes de esta encuesta medían aproximadamente unos 62 centímetros, lo cual está dentro del rango típico de los adultos colombianos, en el promedio de los adultos colombianos. Y la mediana fueron 1,60 centímetros, que es la estatura central de estos datos, y la moda, que fueron 1,65 centímetros, siendo la estatura que más se repetía. E igual para el número de asistencias al médico, que pues la media, el promedio, nos da que asistieron 3 veces. La mediana, que fue el dato central de estos datos, que fueron 2 veces asistencia, y la moda fueron una. Queriendo decir que pues por lo regular y frecuentemente la mayoría de los encuestados solamente acudió una vez al servicio médico. Por tiempo, pues por diligencias, dado que pues esta edad no frecuentaba mucho el médico. Esto pues dando la explicación a cómo realicé el punto. Ahora para el punto número 6, se decía que en una hoja del libro Excel realizara el box plot para las variables solamente de la edad, la estatura y el peso. Entonces, para realizar este diagrama de caja bigotes, lo que hice fue agrupar, agrupar en cada columna, agruparlos en columnas, perdón, y dividiéndolos en dos grupos para que la organización del diagrama fuera más sencillo de ver y de leer. Em, Nos muestra la lectura del gráfico de edad, por ejemplo, eh, que el Voxblog se construye a partir de cuartiles. El Q1, que es el 25% de los datos, el Q2, que es la mediana, que es el 50% de los datos, y el Q3, que es el 75% de los datos. Desde el Q1 hasta el Q3, que es la línea en la mediana, se extienden los bigotes, como se muestra aquí, que nos muestra los valores mínimos y máximos de los datos recolectados.
Em, y al interpretarlo podemos ver que pues las edades, la mayoría se concentran en la parte central, pero también hay personas con edades más altas, como la de 60 años, que nos marcan valores extremos. Para el peso, como vemos, ya cambia un poco la gráfica, donde nos aparece una variable em, con un punto afuera del bigote de la máxima de los datos, porque es un valor extremo alto, entonces no lo refleja así, por fuera, en un punto. Entonces, para crear el diagrama, abrí el archivo de los datos, me aseguré que, pues, como les indicaba, estuviesen en columnas separadas y para mejor lectura los agrupé en dos grupos, valga la redundancia, grupo A y grupo B. Luego se selecciona toda la variable de los datos, todos los datos, y se da insertar gráficos, todos los gráficos, y me voy a cajas y digo, donde me sale una vista previa del gráfico, de los datos que seleccioné ya en el gráfico. Ya también los personalicé aquí, dando doble clic, me aparece aquí y los puedo personalizar como yo deseo. Esto para la creación de la caja, del diagrama. Para interpretarlos, como les informaba, la caja 1, que es la Q a la 3, nos representa el 50% central de los datos. También decimos que si la caja es pequeña, los datos son homogéneos y si es más grande hay dispersión, como nos lo muestra en la edad. El grupo A mostró más dispersión que el grupo B por la selección en los datos o como los dividí. La línea dentro de la caja es la mediana, el Q2, que es la que podemos observar aquí. Y si está en medio, o sea, es decir, que los datos están equilibrados, pero si está desplazada hacia arriba o hacia abajo, hay un sesgo, hay asimetría. Como podemos ver aquí, en la edad en el grupo A, está un poco más abajo, es decir, que hay un sesgo en los datos. Que aquí, por ejemplo, en el peso, en el grupo B, que está centrada equilibrada. Y los puntos fuera de los bigotes, que son datos atípicos que representan datos que se alejan mucho del resto, es un peso extremadamente distinto al promedio de todos los datos, que es como les comentaba, que es una persona que tenía un peso de 100 kilogramos. También los bigotes, que nos muestran el mínimo y el máximo, también como les he explicado, que son los datos máximos y mínimos. Y así fue como construí el punto número 6. En conclusión, con los 3 puntos pude comprender mejor la información. Con la tabla de frecuencias organicé los datos, con las medianas identifiqué el centro de la distribución y con esos blocks lo que representé de manera visual, cómo detectar los patrones y los valores atípicos dentro del rango de mi muestra. De esta forma no solo calculé, sino que interpreté los resultados de mi encuesta para mantener una visión más completa de los datos. Les agradezco mucho cualquier duda y también pues cualquier comentario, quedaré muy atenta. Que tengan un feliz día.